Es un gusto saludar a toda la audiencia de la radio, de la televisión, como también del internet. Hermanos y hermanas, donde quiera estén, bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática para este día miércoles 12 de enero. No sin antes anunciar que este día es día de oración y testimonios en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, Texas, como también en la ciudad de Fort Worth. En ambos lugares ustedes pueden acercarse para llevar al Señor sus testimonios de agradecimiento y peticiones. 7:30 de la noche es la hora para darnos cita a estas reuniones, a las cuales desde ya les estamos dando la bienvenida. También aprovechando el momento para ir diciéndole a la comunidad de Houston, a los televidentes del canal 57.10, de que no se pierdan la bendición este sábado de adorar junto con nosotros. Su servidor estará predicando allí por la mañana y también celebrando la cena del Señor por la tarde. Este 15 de enero, sábado 15, repito, nos gozaremos en el Señor en la Iglesia Advenimiento, que está ubicada en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Amables televidentes, vengan con nosotros, adoremos juntos a nuestro Dios. En la mañana gocémonos, y si usted hace planes de participar de la cena del Señor en la tarde, está invitado. Habiendo hecho esta invitación para este sábado, también quiero recordarles de que mañana da inicio allá en la Iglesia del Evangelio Eterno en Bethany, Oklahoma, el seminario con el pastor Héctor Torres, el cual tiene que ver con familias preparadas para la eternidad. Este seminario será impartido mañana jueves, 7:30 de la noche, luego el viernes y el sábado. Si desean más información, comuníquense con este servidor para darles la dirección o el número de teléfono de contacto para que ustedes puedan ir a disfrutar de la bendición allí en Bethany, Oklahoma. También quiero aprovechar para una vez más reiterar aquel llamado que les hago de apoyar siempre este ministerio con los diezmos, ofrendas y donaciones especiales para seguir haciendo la obra de Dios a través de los medios de comunicación. Tener siempre esos recursos de $54,000 que equivale el pago de estos medios de comunicación, que son 4 canales de televisión y una radio, y también hacer la obra médica misionera gratuita a los pacientes que llegan y que pues no tienen cómo a veces pagar esos tratamientos, y que se los damos por la gracia de Dios. De gracia, como Jesús dijo que Él nos lo ha dado, de gracia. Todo esto es posible con los diezmos, ofrendas y donaciones que usted pone acá. Y siempre le invito para que nos dejen también seguir avanzando, haciendo la obra con su apoyo. Envíen esos recursos y el número de teléfono está ahí en la pantalla, 214-881-4029. El WhatsApp, signo más y luego el 1, después 214-881-4029 para darles detalles de cómo enviarlos por CL, por PayPal, llamando y darlo de la tarjeta de débito o transferencias de banco a banco, las diferentes maneras como Western Union y RIA, que son agencias que pueden utilizarse en el extranjero para enviar para acá. También podemos darles esos datos. Llámenos, hermanos, y únanse a nosotros. Sean parte ustedes también de esta bendición. Otra vez el hermano Ángelo me acompaña, así que le doy la bienvenida a usted. Bienvenido. Mi está? Pastor, estamos bien, gracias a Dios, bendecidos, listos para hablar de la fe. Amén. Estamos muy contentos, siempre, como es mi costumbre ya al venir aquí, no me cansaré de decirlo, hermanos, comparta, no se quede con esta bendición usted solo. Comparte este mensaje que puede ser de bendición para otros. También queremos animarte a que lea tu Biblia. Romanos 4 es esta semana. Léelo, vuelve y léelo. No te canses de leerlo. Ya yo lo leí. No, cada día la palabra se hace nueva. Léelo, busca, escudriña. Y hoy quiero también, al igual que el pastor, invitarte a que si puedes, ve a una iglesia que esté haciendo su servicio hoy. Aquí en Irving estaremos reuniéndonos por la ayuda de Dios. Así que estamos con esta promesa cumplida mediante la fe. En una oración que vamos a hacer al instante y vamos a ver qué Dios nos trae. Amén. Para el día de hoy. Así es. Oramos. Señor, te damos muchas gracias y alabamos tu santo nombre en este momento. Porque a través
De ti encontramos paz para nuestras almas, conociendo que solamente tú eres el que nos justifica y solamente tú tienes el poder. Queremos, Padre, en este momento presentarnos y que al abrir tu palabra nos alcance tu santa bendición. Bendice también al que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es, hermanos. Promesas cumplidas mediante la fe es el subtema para este día, siempre en el contexto del título de la lección de la semana, que es justificación, justicia imputada. ¿Cómo es que las promesas se cumplen en nuestra vida? ¿Cómo puedo hacer para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida? ¿También en eso la fe juega un papel? ¿También allí la fe es un medio? Bueno, eso es lo que está implicado en el subtítulo. Promesas cumplidas mediante la fe. Y es que, hermano Ángelo, ¿sobre qué base cumplió, por ejemplo, con Abraham? ¿Sobre qué base Dios cumplió sus promesas? Volvimos a Abraham de nuevo, hombre extraordinario. Vamos a leer Romanos 4:13. Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Aquí tenemos de nuevo el mismo cuadro. Esto no podía ser alcanzado. Abraham no podía hacer nada para alcanzar esto. Y por fe, pero de hecho, como mirando al invisible, dice la palabra de Dios, por fe Abraham creyó a esto, sobre la base de la fe. Y es bueno decir que en la escalera de la justificación por la fe, el primer escalón, lo encontramos en el libro de Pedro, el primer escalón es la fe. Así que para nosotros para nosotros comenzar a vivir la justificación, tenemos que vivirlo y creerlo por fe. Uh-huh. Así nosotros vemos entonces, hermanos, que la ley, aunque debemos obedecerla, debemos respetarla. Interesante que cuando se trata de las promesas, dice aquí que Abraham no la recibió porque él guardara la ley, sino por la fe. La promesa se cumplió basada en la fe que este hombre tuvo en Dios. Nosotros vemos acá en el texto, alguien podría decir, miren, no por la ley dice que fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Miren, no por la ley. Como hay un antinomianismo terrible, hay prácticamente un deseo de vivir sin ley, de repente se ocupan hasta estos versículos para minimizarla y decir que no vale nada, solo es la fe. No está el texto dado para hacer ese tipo de interpretación, sino el hecho de cómo es que el hombre alcanzó su promesa, y es ejerciendo fe. Aunque sin duda era un hombre de ley, aunque sin duda la respetaba, sin duda la guardaba, y se tiene que guardar y se tiene que respetar, pero eso sin fe, hermanos, pues todavía eso no es suficiente. La fe es indispensable, acompañarla con la obediencia. Es más, la obediencia es la evidencia de la fe. La fe es primero, y por la fe uno ve cumplidas las promesas de Dios. Amén. Confiar en las promesas de Dios. Abraham confió en las promesas de Dios, tuvo fe en las promesas, y entonces vio cómo se cumplieron en su vida. El don de profecía, ¿cómo lo explica? Dice aquí, las Sagradas Escrituras enseñan expresamente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas mediante Cristo.
todos los que pertenecen a Cristo, ciertamente la simiente de Abraham son, y conforme a la promesa, los herederos de la herencia incorruptible y que no pueden contaminarse ni marchitarse, herederos de la tierra libre de la maldición del pecado, porque el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, y a los mansos. Y los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Gálatas 3, 29, 1. Pedro 1, 4, Daniel 7, 27 y Salmos 37, 11. Eso está en Patriarcas y Profetas. Aquí nosotros tenemos claramente qué tenía Abraham para darnos a nosotros. Abraham era uno igual que nosotros. Sí. Ahora, todas las promesas de Abraham estaban sustentadas y cumplidas mediante Cristo. Ahora hago la misma pregunta. ¿Qué tiene Cristo para nosotros? Todo. Todo. Él es el todo para nosotros. Así que nuestra esperanza, nuestra fe no se basa en Abraham. Se basa en el que le dio la promesa a Abraham, que es Cristo Jesús. Así es. Él tuvo su fe en Cristo y por eso fue bendecido y vio el cumplimiento de la promesa. Nosotros de la misma manera, hermanos, tenemos que desarrollar esa fe en el Señor. Tenemos que también disfrutar de esa confianza puesta en el Señor, porque eso nos hace ser familiares de Abraham. Amén. Pues dice que todos los que pertenecen a Cristo, ciertamente simiente de Abraham son. Amén. Y conforme a la promesa, también son herederos de la herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse. Son herederos de la tierra, libres de la maldición del pecado. Así, hermanos y hermanas, siendo que hay una gran bendición de que la promesa se va a cumplir en nosotros, la promesa de la tierra nueva, la promesa de la herencia, la promesa de la tierra libre de maldición, se cumplirá en nosotros, libre de la maldición del pecado, por supuesto. Se va a cumplir en nosotros si depositamos la fe en Cristo. Bueno es, hermanos, que nosotros nos aseguremos todos los días de confiar en el Señor. Recuerde que fe es confiar en el Señor. Amén. Fe es depender del Señor. Fe es creer en el Señor. Fe es completamente, hermanos, abandonarse en las manos del Señor. Bueno, ¿qué más está escrito sobre la fe de Abraham? Aquí tenemos Romanos 18, 22, dice: Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a los que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la estéril matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que habían prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Volvemos casi de nuevo al verso que comenzó la lección esta semana. Fíjese que aquí nosotros, cuando hablamos de fe, casi siempre en la escuelita de los niños, en la escuela sabática, dicen el padre de la fe. Porque lo de Abraham no está escrito. En todo el ámbito, primero sal de tu tierra, abandona todo. ¿Ya quién abandona todo? Una cosa que muchas veces cuando uno dice, por ejemplo, a los familiares, no, que voy a volver por ejemplo, nosotros, a nuestro país, ahí a hacer la obra. Pero nosotros queremos mejor ir para allá. ¿A qué tú vienes para acá? Porque entienden que tú abandonar todo lo que tú tienes aquí para irte a tomar lucha. Bueno, ellos no lo entienden porque no viven en fe. Pero no se queda ahí. Ahora
vas a tener un hijo. Bueno, eso me lo dicen a mí o a cualquier hombre póngale hasta de 50 años. Y dice, bueno, sí, yo puedo tener un hijo. Pero ahora la medida es doblemente difícil, porque no solamente es un hombre 99, casi 100 años, sino que ya la esposa tampoco. Y yo he tenido de cerca personas que me han dicho, hermano, ore a ver si nosotros podemos concebir un hijo. Y gloria a Dios que se han visto frutos quizás de esa oración de madres que pensaron que no iban a poder dar hijos y el Señor le ha bendecido. Y en el proceso quizás también han perdido salió el embarazo, pero no se conservó y se pierden. Y hermana, no se entristezca. Bueno, no se entristezca, no pierda la esperanza. El Señor y el Señor ha puesto el niño, la niña ha venido. Bueno, habiendo dicho eso, 99 años, bueno, Sara hasta se ríe. Es una locura. Ahora viene el niño, tanto esfuerzo para usted tener ese niño. Y ahora el Señor te dice, la expresión disculpe la expresión, pero muy graciosamente el Señor dice ahora, mátalo. Después de tanto sufrimiento, mátalo. Entonces, Abraham aquí encontramos que lleva muy bien puesto el padre de la fe. Yo quisiera, pastor, nada más antes de que usted comente, volver a leer el 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Oiga, aquí vuelvo y repito, se está dando unos términos comerciales. Tú cumpliste tus horas de trabajo, es más, hiciste hora extra, no te quejaste, no preguntaste, toma, te voy a pagar. Porque por la obra que tú has hecho, yo tengo que ser justo. Y óigame, ¿quién es más justo que Dios? Nada de lo que tú le creas a Dios por fe, Dios te va a dejar en vergüenza. Aquí tenemos un ejemplo. Este ministerio, nosotros no estamos hablando de teorías. Aquí tenemos un ejemplo. Yo escuchaba el viernes cuando ustedes estaban dando el programa de despedida del sábado, que usted dice que hay personas que le dicen, no, pastor, yo no le creo. Usted lo que está diciendo es eso por decirlo. Eso es mentira. ¿Cómo usted va a estar corto y va a seguir funcionando todo? Bueno, no hay que ser muy científico para ir a cualquier iglesia del pastor. He tenido el privilegio de visitarla casi todo. ¿Qué hermanos hay ahí? La mayoría es obreritos. Obreritos sencillos. Y pocos miembros. ¿Cómo puede estar ocurriendo esto? Es un milagro. Entonces tú me dices a mí que tú estás pagando más de $50,000 al mes. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí está. Por eso voy a volver a leer el 22 y quiero que tú te hagas partícipe de esta promesa. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios no te va a dejar en vergüenza. Amén. Hermanos, aquí hay algo que me impresiona a mí. Él creyó en esperanza contra esperanza. De que podía llegar a ser padre de muchas gentes, conforme Dios se lo había dicho. Él creyó en esperanza contra esperanza, porque humanamente hablando, eso no era posible. No había ninguna esperanza de que él pudiera llegar a ser padre de una gran muchedumbre. Pero hermanos, hay algo que me deja de verdad más impresionado, y es el verso 19. Y no se debilitó en la fe. Aquí me quedo. ¿Cuándo es que la fe se debilita? Cuando dudamos de la palabra empeñada de Dios. Cuando permitimos que la duda nos invada. Cuando después de haber esperado tal vez mucho tiempo, lo que pedimos no sale o no se han dado las cosas como nosotros pensábamos. Y entonces, hermanos, pues, ¿y dónde está este Dios al que yo sirvo? ¿Dónde está este Dios al que yo adoro? Me ha dicho, pedid y se os dará. Me ha dicho, clama a mí y yo responderé.
y yo clamo, pido, y no me sale lo que le pido. Oh, das cabida a la duda, hermano. Das allí espacio para dudar de esa palabra. Te quedas allí haciendo ese análisis de por qué, y entonces se te debilita la fe. Y dices, mejor ya no oro, porque Dios a lo mejor ya dijo que no, ya no voy a orar sobre esto. Y por ahí, hermano, hermana, hasta desconfías y llega un momento determinado que hasta abandonas completamente la fe en Dios y hasta te retiras de sus caminos. Miren a Abraham, y no se debilitó en la fe. Es decir, no dudó de la palabra. Él creyó en esa palabra. Y aunque estaba viejo, dice, aunque estaba viejo, él sentía que pues ya casi estaba muerto. 100 años. Su esposa de 90, imagínense ustedes, con la matriz estéril. Aunque estaba viejo, no se debilitó en la fe. Él creyó en la palabra. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que más bien se fortaleció en la fe, dándole gloria a Dios. Oh, hermanos y hermanas, esta es la fe que necesitamos. Amén. No una fe débil, una fe fuerte, hermanos. Abraham nos está diciendo que aunque las cosas parezcan imposibles, que aunque no haya esperanza aparente, de todas maneras hay que seguir creyendo en Dios. Hay que seguir, hermanos, ejerciendo fe en Él, fortaleciéndonos, basados en la confianza que Él, lo que ha dicho, lo va a cumplir. Si no lo cumple en la manera mía y en el tiempo mío, hermanos, no importa, pero sigamos creyendo en Dios. Podemos decir, pastor, entonces, según lo que usted ha dicho, que dudar es pecado. Definitivamente. Claro, es pecado, porque la fe es estar convencido de lo que Dios dijo va a ser así. Para mí esa es la definición de fe. Entonces, todo lo que tú dudes de esa palabra de Dios, tiene que ser pecado. Así es. Tiene que ser Entonces pecado. nosotros miramos que definitivamente este fue un hombre que alcanzó la promesa. Amén. Basado en su fe que siempre tuvo en aquel que lo había prometido. Amén. El don de profecía que nos dice. Aquí tenemos otra linda cita. El nacimiento del hijo de Zacarías, como del hijo de Abraham y el de María, habían de enseñar una gran verdad espiritual. Una verdad que somos tardos en aprender y propensos a olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer bien. Lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. Fue mediante la fe como fue dado el Hijo de la promesa. Es por la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer la obra de justicia. El deseado de todas las gentes, página 73. Aquí tenemos 3 ejemplos extraordinarios De fe. Encontramos uno, el primero, para seguir la misma línea de pensamiento suyo, que el ángel le dice, prepárate. Pone la duda. Bueno, como tú dudas, no vas a hablar. Sí, para que no eches a perder la fe de nosotros. Te vas a quedar mudo. Sí. Que quedas mudo. Lo enmudeció hasta que nace el niño. Y ustedes saben que es un hombre extraordinario, Juan. Luego encontramos el de Abraham también, un hombre extraordinario. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ya hablar de María es abundar, porque ustedes conocen esa historia tan preciosa. Pero así nosotros vemos cómo la fe, hermanos, tiene su papel, cómo es de esencial para que las promesas se cumplan. Y ya para ir todavía más adentrándonos en el tema, ¿cuál es la principal lección que obtenemos de estos hechos, hermano? Aquí está, Romanos 4, 23, 24 y 25, leemos. Y no solamente con respecto
con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto. Es lo que creamos en el que él, perdón, déjeme leerlo de nuevo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y yo tengo que decir, gloria a Dios. Amén. Amén al santo nombre de Dios. Hermanos, ahora ya vamos a dejar, en pocas palabras, la lección está diciendo, ok, esa historia está muy buena, vamos a dejarla ya. Ahora vamos contigo. Así es. ¿Qué es la promesa para Dios, para ti y para tu vida? Y aquí está claro, Pablo siempre viniendo hacia nosotros de frente y diciéndonos, ok, ellos sí lo lograron, pero tú y yo, ¿qué? Aquí está la promesa. Para ti y para mí también hay esperanza y hay una justificación que está puesta a la mesa. Usted tiene que venir si quiere firmar. Ya, de hecho, nosotros aquí en este estudio hemos aceptado esa justificación. Te toca a ti, si no la has aceptado, firmar el documento y aceptar esto por fe, para que sea por justicia y no se debilite tu fe. Así es. Si Abraham fue justificado por la fe, todos los demás son justificados. Amén. Sobre la misma base. Amén. La fe. En Jesucristo, por supuesto. Y lo reitera ahí Pablo cuando dice que el Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí hay un punto que vale la pena tocar. Si Cristo no hubiera resucitado, la justificación no se hace efectiva. Gloria a Dios. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén, gloria a Dios. Dios hizo todo perfecto. Muere por la culpabilidad del hombre, pero resucita para que pueda hacerse acreditada. Amén. Esa justicia que fue obtenida por él en la cruz. Qué buen punto, pastor. Esto, hermanos y hermanas, nos hace que sobre la misma base de la fe, como Abraham obtuvo la justicia, nosotros también la obtengamos en Jesucristo. Amén. Jesucristo, hermanos, es Jehová justicia nuestra. Jesucristo es nuestra justicia. A Él lo necesitamos. A Él debemos venir. A Él debemos clamar. A Él debemos creerle. Él, hermanos, es el que otorga el perdón de nuestros pecados. Amén. Así vemos que es la lección que obtenemos de los hechos de Abraham. Para cerrar el don profético, ¿qué nos dice? Es Dios el que circuncida el corazón. Toda la obra es del Señor, de principio a fin. El pecador que perece puede decir, soy un pecador perdido. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Soy pecador. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un momento más sin ser salvo. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que ha prometido. Amén. Lo acepto yo también en este momento y en el nombre de Jesucristo voy a vivir como un justificado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así, hermanos y hermanas, llegó el momento de hacer la oración para agradecerle a Dios por tan gran disposición la que tiene de cumplir sus promesas en nosotros. La promesa del perdón, la promesa de la salvación, solamente que sobre la base de la fe que nosotros tengamos en ellas. ¿Qué les parece si oramos ahora y pedimos al Señor
que veamos cumplidas todas sus promesas mediante la fe que nosotros tengamos Amén. en Él. Vamos a orar. Oremos. Padre, te rogamos en esta hora que nos ayudes para que nuestra fe se mantenga fuerte, Amén. se mantenga firme en tus promesas, que las crea aunque se mira como que si no se van a cumplir. Señor, te rogamos que no nos debilitemos en la fe como no se debilitó la de Abraham, sino que más bien nos fortalezcamos cada día en esa bendita promesa que has hecho de salvación, de perdón, de vida eterna. Amén. Señor, te rogamos que esta fe en ti se pueda ir cada día más fortaleciéndose. Amén. Y cada promesa hecha por ti, oh Señor, que nosotros veamos cómo se va cumpliendo, que la disfrutemos, Señor, en la medida en que se cumplen, pero que también, Padre, nosotros cumplamos nuestra parte, como es confiar en ti, confiar en lo que has hablado y creerte siempre. Amén. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.